Cuando pensamos en el planeta Tierra, pensamos en un cúmulo de accidentes geográficos, podríamos decir ilimitados. Vamos a trasladarnos, a situarnos en un punto de Europa. En Europa se encuentra un pequeñito accidente geográfico de esos que le citábamos, que son una península. Es una península. Recibe un nombre, el nombre histórico de aquellos primeros pueblos que habitaron en ella, Ibérica. Pero vamos a descender un poco más. En la península ibérica también nos encontramos un cúmulo de cordilleras, un cúmulo montañoso que, como la ibérica, recibe un nombre histórico, un nombre del pueblo que dio historia a esa región, Toledo. Esta cordillera se sitúa entre la cuenca del Tajo y la cuenca del río Guadiana. Es muy peculiar, es una cordillera que une la flora, la fauna, el paisaje, pero de una manera armónica, de una manera original. En ella se vertebra todo el territorio de esta zona. Si miramos a esa cordillera que recibe el nombre de Toledo, nos encontramos con un paisaje puramente mediterráneo, original, pero que también es capaz de aglutinar los pueblos, la historia, las fiestas populares. ¡Qué cantidad de detalles!, ¿verdad? Pues bien, Huellas de nuestro tiempo, recogiendo todas estas ideas, les presenta hoy este programa, Los Montes de Toledo. Los Montes de Toledo es una cadena montañosa que desde Castilla-La Mancha se extiende hasta Extremadura y Portugal. En ella se encuentra una zona protegida, Cabañeros. El tema muy toledano, muy español, muy de Castilla-La Mancha, pero un tema que vale la pena exponerlo. Y lo hace hoy, como siempre, un especialista, un investigador, don Ramón Perea García Calvo, que como siempre le tenemos en el estudio y le damos la bienvenida y también le agradecemos que en este mundo de tanto trabajo y ajetreo para los jóvenes, pues tú has hecho el hueco para venir al programa, así que bienvenido al programa. Pues muchas gracias, don Andrés. Un placer poder estar aquí y poder contar los trabajos de investigación y de divulgación que llevamos desde la Universidad Politécnica de Madrid, donde trabajo yo. Encantado de estar aquí. Bien, amigos, don Ramón Perea García Calvo, un personaje joven, pero está dedicado a la investigación. Doctor en Ingeniería de Montes, licenciado en Ciencias Ambientales, es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, también profesor investigador de la universidad, en la Universidad de Stanford, California. Con esta presentación yo no tengo más remedio que preguntar, incidir en los Montes de Toledo. Los Montes de Toledo recibe el nombre de Toledo. La historia se ha unido, diríamos vulgarmente, a una cordillera, a piedras, a flora, a fauna, porque los lugares se llaman lo que llama el hombre.
¿Dónde se ha situado el hombre? Sería una pregunta y una cuestión que nos tendríamos que plantear. Pues yo cuando era estudiante siempre decía, ¿dónde está situado el hombre? Cerca de los ríos, cerca de los mares, en lugares estratégicos, porque el hombre va buscando algo. Eso es lo que nos vas a exponer tú en el tema. Pues bien, primera cuestión, ¿cómo es un término que a mí me agrada muchísimo porque casi es un poco estético? El paisaje de los Montes de Toledo. ¿Cómo es? Pues lo primero es precisamente a lo que te refieres, el término de Toledo. ¿Por qué Montes de Toledo? Sí están bastante distantes de la ciudad de Toledo. Algunas de estas zonas están más cerca de otras poblaciones, ¿no? Y esto viene de la historia. Precisamente hay que remontarse a la historia y que durante muchos años, durante siglos, fue dominio de la ciudad de Toledo. Desde que Fernando III el Santo decidió vender toda esta región, toda esta comarca de los Montes de Toledo a la ciudad de Toledo. Y hasta casi 1800, esto fue en 1200 y pico, el siglo XIII, ¿no? Y hasta 1800 estuvo bajo el dominio señorial de la ciudad de Toledo. Y Toledo era, a través de sus ordenanzas, la que establecía dónde se roturaba, dónde se ponían colmenas, dónde se podía cortar leña, carbonear, etc. Había cierta regulación, entonces se llamaban las ordenanzas. Y para que eso se consiguiera, que no es fácil, imagínense, ¿no? Una superficie tan grande, no es fácil hacer cumplir esas ordenanzas, había una persona que se llamaba el fiel de los montes, encargado de que eso, bueno, fuera así, ¿no? Y los Montes de Toledo es una zona, ese paisaje es una zona original, porque aunque ha estado fuertemente antropizada, como toda la península ibérica desde hace milenios, ¿no? Pues ha permanecido bastante intacta. La población es baja, si se compara con otras regiones. El suelo, la tierra es dura de labrar, es poco fértil, y entonces ha dado lugar a que las condiciones han sido siempre muy difíciles. La cultura, la economía ya ha sido economía de subsistencia, hasta casi prácticamente hasta un siglo, menos de un siglo, ¿no? Hasta mitad del siglo XX. Y eso ha dado lugar a un paisaje antropizado, como podemos ver con dehesas, podemos ver con roturaciones, con zonas agrícolas, con pueblos. Obviamente una zona de transición en la época de la Reconquista. Se tardó bastante desde que se conquistó Toledo, ¿no? En 1085, hasta que se conquistó las Navas de Tolosa en 1212, toda esa región abarca buena parte de los Montes de Toledo, entonces era una zona fronteriza. Y bueno, un paisaje muy contrastado, sí, muy contrastado, y llamo paisaje nosotros, porque yo trabajo más, yo no soy historiador, a mí lo que me gusta es la ecología, la parte biológica y la parte de la gestión. Y llamamos paisaje vegetal al conjunto de comunidades de plantas y cómo se reparten, ¿no? Eso es lo que más hemos estado interesados. ¿Por qué en un sitio aparece una especie y no aparece otra? ¿Por qué hay encinares y alcornocales aquí? ¿Por qué aparecen estas plantas allá? ¿Qué interacciones tienen con la fauna? ¿Cómo la fauna aprovecha estos recursos también? Esas son nuestras líneas de investigación. Y bueno, uno de los factores que definen todo esto es el clima, ¿no? El clima es muy variado porque en los Montes de Toledo, si tenemos ahí una imagen del mapa, hay gente que se refiere de Montes de Toledo, como bien decías, desde La Mancha hasta Portugal, incluyendo la Sierra de San Pedro, Monfragüe, las Villuercas, todo esto que se ve en este mapa se ve rodeado por una línea blanca. Y otros se refieren solo a la zona entre Toledo y Ciudad Real. O sea que a veces aquí hay un poco de disputa, ¿no? Ahí tenéis, se puede ver el mapa del Monte de Toledo, incluyendo la zona de las Villuercas, que sería la zona más alta, que ya estamos en Extremadura, en Cáceres, ¿no? Con una altitud de 1600 metros, no son montañas altas. Característica de los Montes de Toledo, montañas antiguas, muy erosionadas, de las más erosionadas de Europa. Entonces es una cordillera antigua, por eso no hay grandes picos, por eso son colinas, ¿no? Suaves, y una característica del paisaje es que vemos cordillera y luego valle amplio, otra cordillera paralela, ¿no? Son como cordilleras paralelas cuando uno transita por allí, y eso se le llama relieve apalachiense, porque se parece a los Apalaches de Estados Unidos. Es ese relieve, se ven ahí algunas fotografías donde hay valle, montaña,
valle, montaña, amplios valles, ¿no? Y ha dado lugar a eso. Y no se ha erosionado y no se ha convertido en una gran meseta porque la roca madre que sustenta esto es una cuarcita, que es esa que se ve en la imagen ahora mismo. Esa cuarcita es una de las rocas más duras que existen. Y entonces esa roca, que tiene una antigüedad de casi 400 millones de años, esto es del Ordovícico, pues ahí se dejan unos fósiles, como se pueden ver en la imagen, que es muy curioso en los Montes de Toledo encontrar fósiles de trilobites, que son una especie de invertebrado que cuando iba caminando, y esto era mar, pues fue dejando ese rastro, y eso se llaman las crucianas típicas de los Montes de Toledo. Porque la gente cuando habla de Montes de Toledo piensa en flora y vegetación, pero la riqueza geológica es también interesantísima. Y yo he visto en alguna fotografía que hay una zona verde, cubierta, pero de pronto hay un gran pedregal, es que no sé cómo denominarlo geológicamente. Una pedriza, Sí, se como llama. si hubieran echado, no sé, camiones de piedras. ¿Por qué se queda eso ahí así? Efectivamente, es una de las grandes características de los Montes de Toledo, que dice, pero ¿cómo puede haber esos pedregales, canchales, Sí. le llaman en algunas zonas, y en Toledo le llaman pedrizas? Y es precisamente de esa roca madre, que estaba hablando, de la cuarcita, que en el periodo glaciar, con el hielo-deshielo, fuerte hielo y deshielo, se rompía la roca, se llama gelifracción, y iban rodando esos fragmentos y se acumulaban, sobre todo, en donde había cierta vaguada. Por eso vemos más pedrizas en zonas con un poquito de vaguada. Y es curiosísimo, porque son un mar de piedras, que parece que no crece absolutamente nada. Pues alrededor de esas grandes pedrizas es donde encontramos también los mejores árboles, que sirven muchas veces de sostén a los nidos de las especies que hablaremos, del águila imperial, del buitre negro, porque los grandes árboles han permanecido ahí porque esas piedras han evitado que el fuego llegue a esos árboles. Hacen de cortafuegos naturales. Gran parte de los Montes de Toledo, más tarde o más temprano, ha ardido, ya sea deliberadamente, por ejemplo, para hacer las carboneras, extraer la leña, pues se cortaba y también se prendía, o para generar pasto para el ganado, sobre todo para las cabras, que es lo que más ha abundado en los Montes de Toledo. Entonces se quemaba adrede, y estas zonas, en torno a esas piedras, claro, no podía arder, el fuego no podía cruzar, y ha permitido conservar a grandes alcornoques y grandes encinas, que son las que sirven para alojar a nuestras especies emblemáticas de los Montes de Toledo, que tenemos una fortuna de poder contar con la riqueza faunística. Estamos ya hablando de flora y de fauna. La flora tiene muchas especies, porque a mí que me gusta ir al monte, porque se respira aire puro, aire no contaminado, pero yo veo que no hay pinos, por ejemplo. A mí me gusta el enebro, sin embargo, no encuentro enebros, solamente en algunos lugares muy, muy reducidos, por ese motivo que estás explicando tú, ¿no? Pues sí, efectivamente, hay muchos factores que influyen en por qué una especie está en un sitio y no está en otro. Factores históricos de que han llegado desde tiempos geológicos o no ha llegado ese género de especies, ¿no? Y luego la competencia que existe. Es decir, hay especies que son más competitivas en esas condiciones y desplazan a las otras, ¿no? Hay buenos pinares, por ejemplo, en Almorox o en el mismo sistema central, ¿no? El Sierra Guadarrama, y sin embargo aquí compiten mejor las especies que llamamos de robles, encinas, quejigos, alcornoques. Todo eso es un género, se llama género Quercus. Son todas las especies que producen bellotas y que todo el mundo conoce bien, que son la encina y el alcornoque, que son de las más ampliamente distribuidas, pero también tenemos el rebollo, de hoja ya caduca, o el quejigo, también de hoja caduca, que son bastante abundantes en las zonas de Montes de Toledo. Las zonas más secas estarán dominadas más por la encina, las zonas un poquito más húmedas por el quejigo y el rebollo, las zonas más frías. Por eso en San Pablo de los Montes, que es la zona más fría de los Montes de Toledo, abundan el rebollo, una especie de roble que rebrota muy bien, por eso se llama rebollo, porque lo cortas y rebrota fácilmente y se ha utilizado mucho para las leñas. Entonces, esa especie más fría crece en esas zonas de umbría. Aunque sea un poco paréntesis, por San Pablo de los Montes antes había carboneros, y carboneros que son los leñadores que producían el carbón, que luego lo vendían y lo distribuían. Eso
¿qué motivaba ese corte o ese carbonero? ¿Motivaba desastre ecológico o qué producía? Bueno, pues es verdad que, claro, hasta hace 60 años la gente vivía y se calentaba con leña y carbón. Y tenía que calentar a todo el mundo, ¿no? Sí. Ahí vemos a un carbonero. Entonces, la manera tan sofisticada de cómo preservar y conseguir algo que fuera de fácil ignición y que tuviera un gran poder calorífico ha sido el carbón. Y eso se hace, pues como se puede ver en esa imagen, con una combustión incompleta. Es decir, se cubre la leña de tierra para que con poco oxígeno se conforme ese carbón que conocemos que mantenga el poder calorífico. Entonces, una combustión incompleta, lo que hacía la gente era cortar la leña, acumularla y cubrirla con esa tierra, ¿no? Y así poderlo llevar a las grandes ciudades. Entonces, las grandes ciudades era donde llevaban este carbón. Y en los Montes de Toledo, cuando uno pasea, va encontrando esas carboneras y esas horneras todavía. Y veis que están muy distribuidas, aquí hay muchísimas, ¿no? ¿Qué consecuencias ha tenido? Pues ha cortado bastante, sobre todo encina, porque era la leña que mejor, ¿no? Que mayor poder calorífico tenía y que mejor funcionaba, se ha ido cortando, y cuando cortas, pues favoreces a otras especies, muchas veces. Favoreces a especies que se defienden mejor en suelos peores y más soleados. Favoreces, por ejemplo, las jaras. Cuando hay incendios, entra muy bien la jara. La jara es una especie que llamamos que es pirófita, es decir, se beneficia de los incendios, y por eso en muchas zonas que ves jarales, quiere decir que eso se ha quemado. Hace unos cuantos años eso se ha quemado. Y luego tarda, ya viene la sucesión que llamamos, luego llegarán semillas de los robles, de los árboles, y darán lugar a un bosque, pero si no hay ninguna otra perturbación. Entonces es muy interesante cómo el paisaje, cuando yo voy con los estudiantes, lo importante es leer el paisaje, es decir, ¿qué ha pasado aquí? Pues aquí se ve que ha habido un incendio, ha habido una roturación. Y toda esa lectura, ahí tenemos, que si se puede ver, ahí tenemos alguna publicación tuya sobre la flora y la fauna. ¿Qué nos puedes indicar que no escuchemos con regularidad, que tú tengas publicado ahí, escrito ahí? Bueno, aquí estas son unas publicaciones, la primera y la original que hicimos fue con mi tío Diego, precisamente, que es oriundo de los Montes de Toledo, y empezamos a escribir porque no había gran literatura sobre esto, no había mucho, había conocimiento, pero no estaba sintetizado, ¿no? Y empezamos por uno de la flora y vegetación de los Montes de Toledo en su conjunto. Y luego ya quisimos afinar, nos lo pidieron, de la flora y vegetación del Parque Nacional de Cabañeros. Entonces es interesante, yo le digo, porque si no hay cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero siempre cuando regalo un libro de estos le digo, lo más interesante son las rutas de interés botánico que contamos al final del primer volumen. Porque ahí puede decir, bueno, quiero ir a ver esto, y entonces contamos lo que vas a ver en esa ruta. ¿Qué árboles vas a ver? ¿Qué historia? ¿Qué edad tiene ese árbol singular o árbol monumental por el que vas a pasar? Entonces eso quizás sea uno de los aspectos más interesantes. Ahí tenemos vegetación y flora de los Montes de Toledo. ¿Hay sobre flora algo muy específico de los montes? Bueno, como especies únicas, dices, Sí, como sí. algo singular. Pues no hay mucho, porque estamos situados en mitad de la península ibérica, ¿no? No somos una isla que pudiera tener un mayor grado de endemicidad, que llamamos que son especies que crecen solo ahí. Y no tenemos ni grandes alturas, por ejemplo, si te vas a Sierra Nevada, pues es muy particular, son una gran altitud, las especies se han especializado mucho ahí, ¿no? En esas condiciones. Nosotros no tenemos ni una gran altitud, ni un contraste fuerte de tipo de suelo, todos los suelos son más o menos silíceos, es decir, ácidos, y muy influenciados porque estamos en mitad de la península ibérica, o sea, han llegado y se han extendido fácilmente los táxones, ¿no? Pero sí hay una planta que se llama Dianthus lusitanica, un Dianthus y un Dianthus toletanus, esa que se parece a Dianthus lusitanicus. Bueno, es una planta que se parece al clavel. La llamamos la clavellina de los Montes de Toledo, y es Dianthus toletanus. Ese, por ejemplo, es un taxón tenéis único. que buscar un poeta para hacer alguna poesía de esa planta, porque, hombre, ya que es única, hay que divulgarla.
Sí, sí, sería como la estrella. Sí. Mira, ahí tenemos. Ahí sale, esa es la clavellina, efectivamente. Clavellina de los Montes de Qué Toledo. original y qué bien. Cuando hablamos de Cabañeros, a mí se me ocurre que yo hice una visita, es obligado ir a Cabañeros para los toledanos, y me encontré que me hablaban de la raña. Y yo pregunté, ya me enteré lo que era, pero posiblemente quien nos está viendo se queda así. ¿Qué será eso de Cabañeros? ¿Qué es eso de Cabañeros? Bueno, Cabañeros, el nombre, digamos, el término etimológicamente viene de cabaña. Y es que abundaban allí las cabañas, no sé si tenemos alguna imagen, donde los pastores pues pernoctaban cuando estaban con el ganado, ¿no? Entonces era un conjunto de fincas que se denominaron así, cabañeros, y que su raíz son esas cabañas de pastores. Que es que los Montes de Toledo ha habido muchísimo ganado caprino, sobre todo, y pasaban, hay una gran vía pecuaria, la Cañada Real Segoviana, que pasaban 300.000 ovejas al año por allí. Entonces, que sepamos que el Monte de Toledo, como buena parte de otras zonas rurales, pues estaba muy pastoreado. Y Monte de Toledo era una zona más caprina porque había monte, había especies que llamamos nosotros leñosas, arbustos y matorrales. Y, por ejemplo, el ganado ovino, la merina, era más abundante en la dehesa extremeña, ¿no? Y estas cañadas reales, estas vías pecuarias, lo que servían es para comunicar el sur, el suroeste, las dehesas, con el norte y poder trasegar con el ganado de norte a sur en función de la climatología. Es decir, en verano iban al norte y en invierno venían a las dehesas de Extremadura y pasaban por Monte de Toledo ese ganado ovino. Y luego había muchísimo, como digo, caprino. De hecho, hay una raza, la raza bereta, que es la más abundante, pues es la que se extiende por casi todos los Montes de Toledo. Sí, sí. Y el término raña es un término que... Es un término geológico en realidad, aunque la gente, los cazadores, por ejemplo, lo asocian a una zona llana donde hay poco monte, ¿no? Y donde está muy abierto, es una especie de pastizal en una zona llana. Pero el término raña es un término geológico, y es un tipo de suelo muy arcilloso. Por eso son también tan malos los suelos para sembrar y para cultivar, porque si llueve mucho se encharcan. Ahora mismo, por ejemplo, que ha llovido durante este mes de enero bastante, esos suelos están muy encharcados y van los coches y se quedan ahí en un atolladero, ¿no? Entonces es una matriz arcillosa con canto rodado que viene de la sierra y que es muy difícil de labrar, poco rico y que se encharca fácilmente. Eso es lo que denominamos raña. Pero justamente están en esos valles y justo son los pocos suelos donde se puede sembrar, porque el resto no vas a sembrar en lo alto de la montaña, ¿no? Sí. Entonces son los poquitos suelos fértiles están ahí, en la zona de valle. Por ese motivo, el término y la ubicación. Yo también visité en una ocasión Sevilleja de la Jara. Y en Sevilleja habían habían tenido como medida de protección el cuidado de ciertas aves. ¿Qué abunda en ese sentido? ¿Qué tipo de, diríamos, de fauna concreta, además de la cabra y la oveja transitoria, qué otro tipo de...? De hecho, ahora lo que no hay son cabras y ovejas. Con el abandono de la ganadería tradicional, pues eso se ha ido perdiendo. Y lo han ido recuperando lo que llamamos los ungulados silvestres, que son el ciervo, el jabalí, el corzo. En algunas zonas hay muflones también. Esas especies han ido recuperando pues aquella amplia distribución que tuvieron antes de que el ser humano pues se lo dedicara a la ganadería. Y en Sevilleja de la Jara hay un centro de recuperación de aves, de rapaces, se llama el CERI, que recuperan pues aquellas especies que han sufrido algún accidente, han criado en cautividad al águila imperial ibérica, especie en peligro de extinción, y hasta hace muy poco ha estado muy mal, pero que Montes de Toledo acoge quizás la mejor población de España y del mundo, porque solo habita en Portugal y en España, ¿no? Y tienen un centro de cría en cautividad del águila imperial ibérica. O sea que tenemos una suerte. Hoy en día, águilas imperiales se ven hasta en Toledo capital, las oigo pasar.
Ahí vemos... O sea, ahí tenéis el águila imperial ibérica, eso es un adulto, ¿no?, que se ve con los hombros blancos. Pues esa es una de las joyas de los Montes de Toledo, la verdad. Es una de las joyas. Y esta cría en árbol y se alimenta fundamentalmente de conejos. Frente al águila real, que es más grande y que es la superdepredadora. Esa se alimenta hasta de zorros, de crías de corzo. O sea, es un superdepredador. Esta es un poquito más pequeña y más especializada en el conejo. Bueno, llegamos a la mitad del programa. Todavía tenemos que hablar mucho, porque a mí me gusta caminar, me gusta ir a los montes, ya no puedo ir a todos los sitios, pero siempre encuentro algo para poder disfrutar, ¿verdad? También es un mensaje que ya debemos enviar a nuestros espectadores. Hay que disfrutar en el monte. Efectivamente. Amigos, un pequeño descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy nos hemos ido a las alturas, a los montes de Toledo. Pero los montes de Toledo es una gran cordillera. No solamente está en la provincia de Toledo situada la cordillera, sino que llega hasta Extremadura y conecta con Portugal. Luego tenemos una gran cordillera. Y también tenemos a un gran entrevistado en el estudio. Continúa con nosotros don Ramón Perea García Calvo. Le habíamos preguntado muchas cuestiones sobre los montes de Toledo, la flora, y habíamos dejado ahí un poco la fauna incompleta. Habíamos hablado, por supuesto, de los buitres, el águila real, que a mí me encanta cuando has dicho, y además puede con todo. Parece mentira, cuando vamos viendo a un águila pequeñita en la altura, la capacidad que tienen visual, ¿verdad? Es asombroso. Pues bien, podemos continuar allí, Ramón, con la fauna, pero la fauna de abolengo, de historia. ¿Por dónde va esa fauna? Pues los Montes de Toledo ha sido y sigue siendo digamos, un núcleo de acoger y de albergar una fauna emblemática ahora, pero también antes, ¿no? Y hay especies que han desaparecido y que nos lo narran incluso en libros históricos, ¿no? Por ejemplo, el oso y, por ejemplo, el lobo. El lobo desapareció no hace muchos años, ¿no? En 1970 y pico es cuando se cazó el último lobo en los Montes de Toledo. Y el oso viene en el libro de la Montería de Alfonso XI, 1300 y pico. Es el primer gran atlas de distribución de las especies, porque iba contando las hazañas cinegéticas. Y entonces decía, en los Montes de Toledo abundan osos et porcos en invierno y felanes de verano. Y te decía exactamente en qué valle, ¿no?, se encontraban esos osos y esas especies cinegéticas. Sobre todo decía osos et porcos, refiriéndose al jabalí. O sea que ha habido osos hasta hace relativamente pocos siglos y lobos en el siglo pasado. Lo que está ocurriendo, como decía antes, es que algunas de estas especies están recuperando su área de distribución pasada. El lobo ya está en la provincia de Toledo, hay avistamientos, está en Extremadura y se espera que es probable que llegue. Los ganaderos pues se tirarán de los pelos y están en contra de que el lobo llegue. El oso se ha ido también expandiendo mucho, la cordillera cantábrica, y hay muchas especies que han estado muy mal hasta hace poco. El quebrantahuesos, el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra
Y muchas veces siempre nos ponemos en el lado pesimista de la conservación, pero yo también quiero ser optimista y no tiene nada que ver cómo están las poblaciones de estas especies amenazadas hace 50 años a cómo están ahora, a pesar de que hay otras muchas que, bueno, que puedan estar peor o yendo a peor, ¿no? Pero que los montes de Toledo tienen una potencialidad faunística tremenda porque hay poca presión humana, cinegéticamente tiene mucho interés. Entonces, hay grandes fincas que, precisamente por haber sido dedicadas a la caza, se les ha respetado más a esa fauna. En vez de labrarlo, por ejemplo, y ponerlo a roturar, pues se ha preservado un bosque y un matorral que ha dado de cobijo a estas especies. Has citado a Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio es el de la Mesta. Alfonso XI es el que he nombrado del libro de la Montería. Ya. Alfonso X sí que fue, bueno, el que dio origen a la Mesta, a todas estas vías pecuarias que comentaba antes, ¿no? Y que ha marcado mucho también el paisaje. Y claro, tiene leyes y escritos y tiene protección, en definitiva, de la ganadería. Es decir, en una época como es el siglo XIII, hablar de protección de la ganadería nos tenía que servir de ejemplo, ¿no? O de modelo. Alfonso X fue modelo, fue ejemplo, pero tendría, diríamos, grandes visitadores que le informarían de todo esto. Sí, es que claro, tenían un gran poder entonces los ganaderos. Y claro, movía mucho la economía. Era la carne, era la lana. Es que éramos los exportadores de lana de toda Europa. Entonces ha cambiado mucho la situación. Es que ahora los intereses económicos van por otro lado, pero entonces tenían mucha fuerza. Y la Mesta es que duró hasta bien entrado el siglo casi XIX, ¿no? O sea, que ha estado desde 1200 y pico y fue perdiendo luego poder, pero por esos cambios socioeconómicos, ¿no? Pero sí, tuvo mucha importancia. Hay un tema amplio, un tema nacional e internacional, que es el tema de la montería, de la caza. Me parece que los Montes de Toledo son como un punto de mira para el gran cazador. ¿Cómo primero, habrá una regulación? Y segundo, ¿qué es lo que cazan? ¿Y cómo se conserva y cómo se mantiene? Todo esto supone una cuestión importante, ¿no? Pues sí, es también un poco, va por la misma línea, y es que son terrenos, como decía, poco rentables desde el punto de vista ganadero hoy en día y desde el punto de vista agrícola, y la mayor rentabilidad se ha conseguido a través de la caza. A través de la caza, sobre todo la caza mayor. Entonces se ha convertido en la milla de oro de la caza. Encima está cerca de Madrid, a hora y media de Madrid, y ya vienen extranjeros a cazar, y sobre todo las especies, como digo, de caza mayor, que son el ciervo y el jabalí, las especies de la montería, emblemáticas de la montería, de las que ya hablaba Alfonso XI en 1300 y pico. El corzo también es una especie que se está expandiendo por muchas zonas, y luego el ser humano también ha introducido algunas otras especies, el muflón, el gamo, pues han sido introducidas precisamente por interés cinegético. ¿Qué ha hecho? Que esto cambió totalmente el paisaje y el uso de la tierra, porque ahora son grandes fincas valladas perimetralmente, de manera que cada finca quiere tener su propia gestión. No quiere depender del vecino, porque los animales no son tuyos. Los animales, esto se llama res nullius, que significa cosa de nadie, viene del latín, ¿no? Del derecho romano. Es decir, tu jabalí se te va a la finca de al lado, no puedes decir, oye, ese jabalí enorme, medalla de oro, era mío. Eso lo puedes hacer con una vaca que tiene su crotal, que se llama, ¿no? Y esa viene de mi explotación. Pero el jabalí que se va a la finca de al lado no es tuyo, es res nullius. Entonces, lo que querían era vallarlo precisamente para decir, yo tener mis ciervos, poderlos cazar aquí, y no depender del de al lado, que echa de comer y atrae a los suyos, o que entren desde fuera, furtivos, etcétera, ¿no? Entonces, eso cambió completamente, porque las fincas, que son grandes fincas, esta es una de las características, si lo comparamos con las fincas de Galicia, son minifundios, estos son grandes latifundios, hablamos de fincas de 1000, 2000, 3000 hectáreas, algunas de 8000 hectáreas, son de las fincas más grandes de España.
Y son fincas que tienen que ser autosostenibles, porque las has vallado. Entonces los animales tienen que tener agua y comida todo el año. Entonces hay una gestión detrás de todo esto para poder fomentar estas especies y obtener los mejores trofeos. Y eso ha puesto en el mapa a los Montes de Toledo como la milla de oro de la caza. Entonces son fincas de recreo y caza, de alto precio, ¿no? Poca rentabilidad y centradas fundamentalmente en la caza mayor. Y el cazador es de todos los lugares del mundo ya. Ya sí, Europa, antes no, pero ahora, ¿no? Desde hace unos años, viene gente pues, de Bélgica, de Francia, de Italia, vienen a cazar a España, pero hasta hace poco era muy local. Cazaban la gente de los pueblos, con las realas, que son un conjunto de perros, ¿no? Podencos fundamentalmente, que son los que se utilizan, y muleros, que iban a recogerlo porque es un sitio tan complicado que solo podías llegar con mula para recoger las piezas de caza abatidas. Entonces sí que hay una cierta tradición, pero claro, el mercado hoy en día pues paga mucho más un extranjero que viene a una modalidad que es verdad, solo existe en España, no es una modalidad que pueda encontrar en el resto de Europa y entonces atrae bastante a los extranjeros. Sí. La caza, este acontecimiento que estamos hablando, ¿es compatible con la conservación? Porque eso es importante, no solamente atraer, ha de tener una regulación, porque hay que conservar la biodiversidad, ¿no? ¿Es compatible? Efectivamente, ¿Cómo veis los estudiosos y los especialistas todo este fenómeno? Es muy bonito, es muy atractivo, incluso muy rentable a lo mejor, es rentable para muchos. El que se dedica a vender caza, luego hay otros que lo recogen y venden la caza cogida de otra manera. Bien, ahí hay otro negocio, pero se conserva, debe estar regulado, pienso yo. Sí, está todo regulado porque hay unos planes de ordenación cinegética con la administración que hay que cumplir cada 5 años, etc. Lo que decía es que estas grandes fincas han sido precisamente la madre de la fauna emblemática, porque todo lo que no eran fincas de caza había sido puesto en cultivo, labrado o fuertemente explotado. Y ahora tenemos el caso contrario. El caso contrario es que tenemos una superpoblación de estas especies de caza mayor. Es quizás el gran problema de conservación que tenemos. Es decir, están interesados en tener cuanto más ciervos mejor, cuanto más jabalíes mejor y más grandes mejor, y eso, en ausencia de depredadores, en ausencia de equilibrio ecológico, pues está poniendo en peligro la regeneración de especies de plantas, de algunas también amenazadas, como la que hemos dicho, del Dianthus toletanus, pero como otras muchas especies que dejan de regenerarse. ¿Por qué? Porque la presión herbívora, los ciervos comen todos los días, pisan mucho, los jabalí oza, levanta, hace bañas. Entonces, cuando hay poblaciones abundantes, se generan problemas en el ecosistema. También se generan problemas de enfermedades. Y estas enfermedades se transmiten a otras especies, incluido al ser humano. Habréis oído hablar de la tuberculosis, habréis oído hablar de la sarna, ¿no? Pues estas enfermedades lo que hacen es también transmitirse tanto al ser humano, algunas de ellas, como a la ganadería. Y la tuberculosis y la ganadería es un grave problema. Y los ganaderos dicen, ojo, es que el problema no somos nosotros con nuestro ganado, sino es que hay muchísimo jabalí, que es un reservorio, por ejemplo, de tuberculosis. Y que entonces van a beber al mismo punto los jabalíes que las vacas, y ahí se contagian, ¿no? Entonces, la superpoblación es también uno de los principales problemas, yo creo, de conservación hoy en día. Diría que el más importante, hay otros de cambio global, de cambio climático, de abandono rural, de contaminación, etcétera, ¿no? Pero quizás en los Montes de Toledo hoy en día es uno de los problemas más gordos y el Parque Nacional de Cabañeros así lo sabe y trata de controlar estas poblaciones. Pero no hay una regulación oficial para regular. Hay una regulación del número máximo, ¿no?, que puedes cazar por cada coto por año, pero no si dejas de cazar. Ahí es donde estamos también trabajando ahora, porque si tú imagínate que dejas de cazar o que fomentas muchísimo para tener cada vez más caza, ¿no? Tratas de fomentarlos, pues metiendo individuos de otro lado, echándolos de comer, como se hace a veces, echándolos de comer,
Pues eso es lo que hay que regular y en esa línea va ahora. Hay un estándar que se llama GECISO, de Gestión Cinegética Sostenible, que quiere dar como un sello de calidad a las fincas que lo hacen bien. Y las fincas que lo hacen bien quiere decir que tienen una densidad adecuada. Ni muy baja, ni muy alta. Hay que buscar un término medio que ya se ha demostrado que viene a ser el mejor ecológicamente. Y en esa línea, pues bueno, se está trabajando. Es que hemos cambiado, date cuenta, Andrés, le hemos cambiado la mentalidad de no matemos mucho, porque había muy poco, hace 20, 30 años, 40 años, pues había muy poca caza, porque cualquier animal era alimento para cualquiera del pueblo, ¿no? Esa economía de subsistencia, esa mentalidad de no cacemos mucho porque nos pasamos, o no matemos águilas, no matemos lobos. A lo contrario, cuidado, no dejéis crecer exponencialmente las poblaciones de ciervo, jabalí, porque es muy nocivo. Entonces ese cambio ha costado y está costando mucho en la administración también. Pero sí, vamos para ese camino. Aquí la política debe intervenir, a ver de qué manera. No solamente regulando, sino también controlando. Controlando que se cumpla, que es también muy difícil, ¿no? Porque son muchos cotos, muchas hectáreas, y luego pues se quejan muchas veces de que no tienen personal, ¿no? Para poder hacer un seguimiento de lo que hace cada finca. Es difícil censar, no es tan fácil hacer un censo de jabalí. Que me digan, oye, aquí hay mucho jabalí, aquí hay poco. Pues es complicado, porque el jabalí es nocturno, no se deja ver fácil, y ahora se utiliza, por ejemplo, estamos utilizando cámaras de fototrampeo, que son cámaras que detectan el movimiento, ¿no? Y te hacen una foto, bien colocadas, y con una serie de modelos matemáticos puedes estimar cuántos jabalíes tienes. Entonces estamos avanzando mucho, pero es que es muy difícil censar y decir cuántos animales tengo y cuántos debería tener. Entonces eso no es tan fácil. Nosotros hemos propuesto precisamente indicadores del daño que hacen los animales a las plantas para decir, oye, aquí tienes mucho, aquí tienes poco, etcétera. A partir de ese indicador, decir, mira, esto está equilibrado ecológicamente, las plantas se regeneran, la densidad que tienes es adecuada. Porque no es fácil, como digo, censar a estos y verlos. Es un grave problema y, hombre, hay que cuidar la naturaleza. Ya no lo dice el Papa en la encíclica. Hay una zona protegida, oficialmente protegida, que está en todos los indicadores de las carreteras toledanas, por lo menos, que es Cabañeros. ¿Qué es Cabañeros? Pues Cabañeros es un parque nacional que es la figura de protección máxima de nuestra naturaleza. Entonces es como las joyas de nuestro patrimonio natural, es lo que hemos protegido a través del Parque Nacional. Y el Parque Nacional de Cabañeros se incluyó, y ahí tenemos alguna imagen, pues precisamente por ser una representación muy buena del monte Mediterráneo. Dos parques nacionales representan el monte Mediterráneo, que son Monfragüe y Cabañeros. Y ya sabéis la historia de Cabañeros. Cabañeros estuvo a punto de ser campo de tiro. Se frenó el campo de tiro, esto fue en 1982, y pasó a convertirse en parque natural. Y de parque natural pasó en 1995 a parque nacional. Cumple entonces los 30 años, el año que viene, el 2025, 30 años de parque nacional. Y ahí veis en esa figura, pues el emblema son los ciervos, ¿no? La gente va a ver la berrea. En la raña, como hemos hablado antes, en ese paisaje abierto, va a ver la raña, eso es una dehesa, ¿no? Se ven esos pastizales y esos arbolados, recuerda el Serengeti, lo llaman el Serengeti español, ¿no? Porque parece una sabana africana, con mucha fauna, árboles dispersos, pero ojo que ese paisaje es antrópico, eso no es natural, eso lo ha hecho el ser humano, las dehesas las ha generado el ser humano, que ha roturado y quitado el matorral para favorecer el pasto, para el ganado. En su tiempo, para el ganado ovino, y ha dejado los árboles. ¿Y por qué ha dejado los árboles? Que siempre me preguntan. ¿Y por qué no han quitado todo como pasa en el Levante y en muchas zonas de La Mancha? No hay un árbol, ¿no? Lo han puesto todo a cultivar. Pues precisamente porque había interés por la bellota, que alimentaba al ganado en otoño e invierno, el ramón, que son las hojas que van cortando los ganaderos para echarles de comer en verano, la leña, que es muy buena, de encina, ¿no? Entonces ha tenido esa utilidad. Y por eso los antiguos ya sabían que el sistema más eficiente es precisamente mantener el arbolado, pero dejando que el pasto crezca debajo, que tiene mayor calidad nutritiva para los animales pastadores. Si queremos ir a Cabañeros, ¿qué consejos podemos recibir? ¿Por dónde podemos ir? Pues Cabañeros... ¿por dónde? ¿Qué es lo que
debemos buscar? ¿Qué debemos identificar? ¿Qué? Cabañeros tiene muchos lugares únicos. Es muy heterogéneo porque puedes encontrar paisajes más propios del norte de Europa en mitad de un monte mediterráneo. Pongo, por ejemplo, puedes encontrar un abedular a 600 metros de altitud y esos abedulares están creciendo similares en el norte de Europa. O sea, puedes encontrar tejos, árboles también propios de zonas eurosiberianas, acebos, ¿no? Ahí está la ruta del Boquerón del Estena, que es muy bonita, donde puedes ir paralelo al río Estena y vas viendo estos árboles que voy diciendo, que son más bien eurosiberianos, ¿no? Que no los esperarías ahí. Y en ese pequeño río crece un pez endémico, exclusivo del Guadiana, un pececito pequeño que se llama jarabugo. Y dices, ¿cómo puede vivir en un arroyo temporal? Porque esos arroyos, muchos de ellos son temporales, salvo el río Estena, que quizás sea el único que tenga agua todo el año, puede vivir ese pez que solo vive en esa parte alta de la cuenca del Guadiana. Y es curioso, o sea, que es rico hasta en peces, cuando uno no lo pensaría, hasta en peces, pero desde luego puedes ver paisajes muy variados. Tienes alcornocales preciosos, rebollares espectaculares, abedulares, loreras. Loreras es un árbol que también solo crece ahí, que se llama el loro, y es un árbol que viene de épocas cuando era ambiente tropical, en los Montes de Toledo, y se ha quedado como un relicto tropical. Ahí se ve un mapa, un diagrama en donde se puede ver las formaciones que se ven en Cabañeros, ¿no? Y cómo cambia con la altitud y cómo cambia, y esto es muy importante, se ve muy bien en Montes de Toledo, la umbría versus la solana. Es decir, en la ladera que da al norte frente a la ladera que da al sur. Uno cambia de ladera y parece que ha cambiado totalmente de paisaje, ¿no? Y eso es simplemente la influencia del sol y la temperatura y la humedad. Entonces, cuando veníamos hablando de San Pablo de los Montes, el Rebollar, la zona más fría, uno sube y cuando llega al otro lado no queda ni uno. Cambia por alcornoques y encinas. Entonces el paisaje es muy, muy variado y recomendaría pues, muchas rutas. La del Boquerón del Estena quizás sea una de las más conocidas, pero hay muchas, unas cuantas en Cabañeros. Hablabas de San Pablo de los Montes, también ahí cultivo la miel, es un producto que sostiene en el pueblo, pero lo mismo que la miel en general, en Cabañeros o en otros lugares, hay cultivos específicos de algunas de estos productos. Pues cultivo específico como tal, no caigo en la cuenta. Sí, lo que se cultiva más son cereales, porque es el cereal que se adapte un poco a ese tipo de tierra, cereal de secano, fundamentalmente. Y sí que se ven ahora, ¿no? Como estos cambios sociales, pues se ve, por ejemplo, que han incorporado almendros en algunas de las zonas. Almendro, por ejemplo, sí que en la zona de Marjaliza, lo conocéis, toda esa zona de Marjaliza, Llévenes, sí que se ha cultivado, pero el resto ha sido básicamente dehesas con cultivo de cereal. Luego están los huertos, eso sí, ha habido huertos, hay zonas de abundante agua, por ejemplo en San Pablo de los Montes, ¿no? Pues hay tomates, tomate moruno es muy conocido en San Pablo de los Montes, y es un tomate, ahí se da muy bien, es muy bueno, muy sabroso. Pues en esos cultivos sí que este tipo de hortalizas pues se ha aprovechado, pero a gran escala y gran superficie casi todo ha sido más bien cultivo de cereal. Es decir, se queda una cordillera que se extiende hasta Extremadura. Y en Extremadura hay algo específico, distinto a lo que acabas de exponer. Pues, Extremadura y llega hasta Portugal, ¿no? Sí, en su lato, como decimos, llegaríamos hasta la Sierra de San Pedro, que es la última ya estribación, ya limitando con Portugal. Hay, por ejemplo, en la comarca de los Ibores, hay castaños. El castañar de Ibor, esa zona ya de las Villuercas, pues ahí hay bastante cultivo del castaño. Fijaros que la precipitación es alta, la gente muchas veces no lo piensa, pero es que lo que llueve en la zona esa de las Villuercas es 3 veces lo que llueve en Mora de Toledo. En uno llueve en 300 milímetros y en otro casi en 1000 milímetros. Y eso hace que precisamente allí, cuanto más al oeste, más precipitación recibe, porque los frentes entran por ahí, ¿no? Por el oeste. Y da lugar a que en determinadas zonas pues, haya cultivo, por ejemplo, del castaño, en pleno Montes de Toledo. Así que eso es un poco original. Pero hay más vegetación, porque cuando
vamos, no sé, por esa zona, a la Virgen de Guadalupe, vemos que hay mucha vegetación, pero vegetación de arbolado, mucho más que si vamos por la zona de San Pablo y nos dirigimos un poco más hacia el este, Es decir, es producto diríamos, de la geología o de la inclinación geológica, no sé, yo es que estoy pensando que por qué se recibe más y cuando llega más influencia del mar y cuando llega a la meseta la influencia del mar se disuelve. Sí, es una pregunta que yo siempre me he hecho. Porque los frentes, claro, entran por el oeste, entonces van dejando más precipitación. Y además el aire del Atlántico, como sopla desde allí, el aire del Atlántico suaviza las temperaturas. Entonces, ¿dónde están las temperaturas más frías? En el interior, en la zona más continental, donde no llega la influencia del Atlántico. Es mucho más frío La Mancha, precisamente, que la zona esa que hemos hablado de Extremadura, ¿no? Entonces, entran por ahí los frentes, dejan más lluvia además en esa parte, y claro, más lluvia y menor rigor climático favorece más el crecimiento de las plantas, claro. Entonces... Bueno, Ramón, yo te preguntaría muchísimas cosas, pero llegamos al final del programa. Siempre nos ocurre lo mismo, que nos falta. Pero bueno, la exposición está completa. También hemos divulgado esas publicaciones que habéis hecho, que son interesantes para las personas que quieran pues ver y estudiar un poco y conocer algo más de todo lo que acabas de exponer y que continúes investigando, porque la investigación no tiene límite. Así que te agradecemos que hayas estado en el programa y hasta el próximo. A vosotros. Siempre decimos un lo placer. mismo. A los invitados, hasta el próximo. Yo me enrollo programa. mucho, así que puedo hablar mucho más. Y Muchas amigos, gracias. Estamos en el final del programa. Huella de nuestro tiempo hoy les ha ofrecido los montes de Toledo. Hemos ido a la media altura, pero nuestra cultura está por encima. Así que síganla. Hasta el próximo programa.